Si es solo cuestión de abandonar ideas, entonces es solamente una etapa hacia la realización. La realización está ya aquí. El estado libre de pensamiento es el único estado real. No hay ninguna acción tal como la realización. ¿Hay alguien que no esté realizando el sí mismo? ¿Niega a alguien su propia existencia? Hablar de realización implica dos sí mismos, uno que realiza y el otro que es realizado. Lo que no está ya realizado, se busca realizarlo. Una vez que admitimos nuestra existencia, ¿cómo es que no conocemos nuestro sí mismo? Debido a los pensamientos, a la mente. Completamente exacto. Es la mente lo que vela nuestra felicidad. ¿Cómo sabemos que existimos? Si usted dice que se debe al mundo que nos rodea, entonces, ¿cómo sabe usted que existía en el sueño profundo? ¿Cómo deshacerse de la mente? ¿Es la mente la que quiere matarse a sí misma? La mente no puede matarse a sí misma. Así pues, su trabajo es encontrar la naturaleza real de la mente. Entonces usted sabrá que no hay ninguna mente. Cuando se busca el sí mismo, la mente no está en ninguna parte. Morando en el sí mismo, uno no necesita preocuparse de la mente. ¿Es mukti lo mismo que la realización? Mukti, o liberación, es nuestra naturaleza. Es otro nombre para nosotros. Nuestro deseo de mukti es una cosa muy graciosa. Es como un hombre que está en la sombra, que deja voluntariamente la sombra y se pone bajo el sol, que siente la severidad del calor allí, que hace grandes esfuerzos para regresar de nuevo bajo la sombra y que una vez allí se regocija. ¡Cuán dulce es la sombra! Al fin he alcanzado la sombra. Todos nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros no somos diferentes de la realidad. Nosotros nos imaginamos que somos diferentes. Es decir, nosotros creamos el sentimiento de diferencia. Y entonces emprendemos la gran práctica espiritual para deshacernos de ese sentimiento y realizar la unidad. ¿Por qué imaginamos o creamos ese sentimiento y después lo destruimos? Esto puede realizarse solamente por la gracia del Maestro. He estado leyendo el Sri Bhagavata y dice que la felicidad solo puede tenerse por el polvo de los pies del Maestro. Yo suplico la gracia. ¿Qué es la felicidad sino tu propio ser? Usted no está apartado del ser, el cual es lo mismo que felicidad. Usted está pensando ahora que usted es la mente o el cuerpo, los cuales son ambos cambiantes y transitorios. Pero usted es inmutable y eterno. Eso es lo que usted debe saber. Hay oscuridad y yo soy ignorante. Esta ignorancia debe partir. De nuevo, ¿quién dice yo soy ignorante? Debes ser el testigo de la ignorancia. Eso es todo lo que usted es. Sócrates dijo, yo sé que no sé. ¿Puede esto ser ignorancia? Es sabiduría. ¿Por qué entonces me siento infeliz cuando estoy en el villor y me siento en paz en su presencia? ¿Puede su sentimiento en este lugar ser la felicidad? Cuando usted deja este lugar, usted dice que es infeliz. Por lo tanto, esta paz no es permanente. Está mezclada con la infelicidad que siente en otro lugar. Por lo tanto, usted no puede encontrar la felicidad en lugares ni en periodos de tiempo. Debe ser permanente a fin de que pueda ser útil. Es su propio ser lo que es permanente. Sea el sí mismo,
Y eso es la felicidad. Usted es siempre eso. El sí mismo está siempre realizado. No es necesario buscar realizar lo que ya es, lo que está ya y ha estado siempre realizado. Pero usted no puede negar su propia existencia. Esa existencia es conciencia, es el sí mismo. Al menos que usted exista, usted no puede hacer preguntas. Así pues, usted debe admitir su propia existencia. Esa existencia es el sí mismo. Está ya realizado. Por lo tanto, el esfuerzo por realizar resulta solamente de darse cuenta de su presente error. Usted no ha realizado su sí mismo. No hay ninguna realización nueva. El sí mismo deviene realizado. Eso tomará algunos años. ¿Por qué años? La idea del tiempo está solamente en su mente, no está en el sí mismo. No hay ningún tiempo para el sí mismo. El tiempo surge como una idea después de que surge el ego. Pero usted es el sí mismo más allá del tiempo y del espacio. Usted existe idéntico en la ausencia del tiempo y el espacio. Si fuera verdadero que usted lo realizará después, ello significa que usted no está realizado ahora. La ausencia de realización en el momento presente puede repetirse en cualquier momento en el futuro, pues el tiempo es infinito. Así pues, tal realización es impermanente. Pero eso no es verdadero. Es erróneo considerar la realización como impermanente. Es el estado eterno verdadero, el cual no puede cambiar. Sí, yo comprenderé en el curso del tiempo. Usted ya es eso. El tiempo y el espacio no pueden afectar al sí mismo. Ellos están en usted. E igualmente, todo lo que usted ve alrededor de usted está en usted. Hay una historia que ilustra este punto. Una señora tenía un precioso collar alrededor de su cuello. Una vez en su habitación lo olvidó y pensó que el collar se había perdido. Se llenó de ansiedad y buscó en su casa, pero no pudo encontrarlo. Preguntó a sus amigos y vecinos si sabían algo del collar. No sabían nada. Por último, un buen amigo suyo le dijo que sintiera el collar alrededor de su cuello. Ella encontró que había estado todo el tiempo alrededor de su cuello y fue feliz. Cuando los demás le preguntaron si había encontrado el collar, que se le había perdido, ella dijo, «Sí, lo he encontrado». Ella todavía sentía que había recuperado una joya perdida. Ahora bien, ¿había perdido la joya en absoluto? Estuvo todo el tiempo alrededor de su cuello. Pero juzgue sus sentimientos. Ella estaba tan feliz como si hubiera recuperado una joya perdida. Similarmente, en nuestro caso, nosotros imaginamos que realizaremos ese sí mismo alguna vez, mientras que jamás somos nada excepto el sí mismo. Debe haber algo que yo pueda hacer para alcanzar este estado. La concepción de que hay una meta y una vía que conduce a ella es errónea. Nosotros somos la meta o la paz siempre. Deshacerse de la noción de que no somos la paz es todo lo que se requiere. Todos los libros dicen que la guía de un gurú es necesaria. El gurú dirá solamente lo que yo estoy diciendo ahora. Él no le dará a usted nada que ya no tenga. Es imposible que alguien obtenga lo que no tiene ya. Inclusive si obtiene alguna cosa tal, se irá como vino. Todo lo que viene se irá. Solo quedará lo que siempre es. El gurú no puede darle a usted nada nuevo que usted no tenga ya. La supresión de la noción de que usted no ha realizado el sí mismo es todo lo que se requiere. Nosotros somos siempre el sí mismo, solamente que no lo realizamos. Nosotros damos vueltas y vueltas en busca de Atma, el sí mismo, diciendo,
¿Dónde está Atma? ¿Dónde está? Hasta que al fin se alcanza el amanecer, la visión del conocimiento. Y entonces decimos, esto es Atma, esto es el sí mismo. Debemos adquirir esa visión. Una vez que se alcanza esa visión, no habrá ningún apego, aunque uno se mezcle con el mundo y se mueva con él. Una vez que usted se pone los zapatos en los pies, no sentirá el dolor de caminar sobre montones de piedras en el camino. Usted camina sin temor ni cuidado, inclusive si hay montañas en el camino. De la misma manera, todo será natural para aquellos que han alcanzado la visión del conocimiento. ¿Qué hay aparte del propio sí mismo de uno? El estado natural puede ser conocido solamente después de que toda esta visión natural surge. Pero, ¿cómo va a sumergirse uno? Si la mente se sumerge, la totalidad del mundo se sumerge. La mente es la causa de todo esto. Si esto se sumerge, el estado natural se presenta por sí solo. El sí mismo se proclama en todo instante. Yo. Es autoluminoso. Está aquí. Todo es eso. Nosotros somos eso solamente. Siendo en ello, ¿por qué buscarlo? Los antiguos decían, haciendo que la visión se absorba en llana, uno ve el mundo como Brahman. ¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es. Es como es. Trasciende el lenguaje. Está más allá de las expresiones existencia, no existencia, etc. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo real. En esa forma real de Brahman, el cual es abundante presencia de sí mismo, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solamente cuando el cuerpo es conocido, sino también cuando el cuerpo no es conocido, es su forma real. El esplendor de la conciencia felicidad en la forma de una única presencia conciencial que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es el silencio, y los yanis declaran que es el aspecto final e inobstruible del verdadero conocimiento. Jnana. Sepa que solo jnana es no apego. Solo jnana es pureza. Jnana es la obtención de Dios. Solo jnana, el cual está desprovisto del olvido del sí mismo, es inmortalidad. Solo jnana es todo. ¿Qué es esta presencia conciencial y cómo podemos obtenerla y cultivarla? Usted es la presencia conciencial. Presencia conciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia conciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia conciencial. Y eso es el sí mismo. Si el sí mismo es presencia conciencial, ¿por qué no soy consciente de ello ahora? No hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe a el ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la presencia conciencial
del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere de un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a reconocer a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece en él siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad, es solamente como es. No puede ser definido. La mejor definición es: yo soy lo que soy. Las escrituras hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como de la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo sutil, etc. De hecho, no tiene ningún fundamento. Es solamente ser, pero diferente de lo real o lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido en absoluto? Es simplemente ser. Cuando el hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? No hay ningún ver. Ver es ser. El estado de realización del sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende el vedor y lo visto. No hay ningún vedor ahí para ver nada. El vedor que está viendo todo esto cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo reconocer esto por experiencia directa? Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce, otro, el sí mismo que es conocido, y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado, solamente se puede ser. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Para aquellos que viven en el sí mismo como la belleza desprovista de pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual usted debe adherirse es solamente a la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar otro que uno mismo. ¿Qué es silencio? Ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es silencio. ¿Eso qué es? Es silencio. ¿Cómo puede silencio explicarse en palabras? Los sabios dicen que solo en el estado en el cual no surge el rastro del pensamiento yo, el ego, es el sí mismo, el cual es silencio. Solo ese sí mismo silente es Dios,
Solo el sí mismo es Jiva. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solamente conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, el cual es la forma del verdadero conocimiento. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan se observan por todas partes y de hecho son innumerables, ¿cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en el cual se desvanece esta idea es el sí mismo, puesto que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera uno solo. Puesto que el cuerpo mismo no existe en la mirada natural del sí mismo, sino solamente en la mirada extrovertida de la mente, la cual está engañada por el poder de la ilusión, llamar al sí mismo, al espacio de la conciencia, el poseedor del cuerpo, es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo, el cual nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia, y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo, escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma con un cuerpo como yo, ha aparecido, el sabio es la existencia conciencia sin forma. El Jnani, el que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa, existe excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o el pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que estaba llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente, nosotros simplemente tenemos que arrojar todos los samsaras, las tendencias innatas, añejos que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos hayan sido abandonados, solo brillará el sí mismo. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra ¿qué es la realidad? Gracias y nos vemos en el silencio.